Bienvenidos y bienvenidas a este panel organizado por el Instituto de Investigación y Educación Económica, en el cual vamos a hablar sobre un tema crucial, un tema de altísima importancia, que hemos titulado Algoritmos e Inteligencia Artificial, el rol del Estado. Contamos con la presencia de destacados expositores y expositoras, con lo cual vamos a ir dando la palabra a cada uno. Yo como moderador los iré mencionando, mencionaré el título de la presentación sobre la cual van a hablar, que durará unos 5 o 6 minutos, y haré una síntesis de su currículum, de forma tal que podamos tener una secuencia dinámica y natural de la presentación. Entonces, para abrir, la primera persona que va a comentarnos y hablar sobre su tema de especialidad es Gonzalo Diegues, que nos hablará sobre capacidades estatales, tecnologías de gestión y trabajo remoto en contexto de pandemia, un estudio exploratorio en la administración pública centralizada de Argentina. Gonzalo es director del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Realizó también un posgrado en Políticas Públicas en la Universidad de Massachusetts como becario Fulbright, es profesor en la especialización en Gestión Pública de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador académico del Programa de Gestión Pública Municipal de la Universidad Austral. También es profesor adjunto de las materias del Gobierno Electrónico al Gobierno Abierto y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Durante 10 años se desempeñó en la función pública de la Administración Gubernamental de la Provincia de Buenos Aires como director de Relaciones Interministeriales en la Jefatura de Gabinete y como director de Planificación Estratégica de Programas en el Instituto de Previsión Social. También se ha desempeñado como consultor en organismos de cooperación internacional, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Center for International Private Enterprise. Gonzalo. Bueno, muchas gracias Lucas y muchas gracias a los prestigiosos y prestigiosas colegas que integran este panel, muy honrado por la invitación. Voy a tratar de hacer honor a los tiempos y quisiera con ustedes compartir los resultados de esta encuesta sobre trabajo remoto que hemos hecho para la alta dirección pública, esto es para los mandos medios que conforman el espacio directivo en la Administración Central en Argentina. Es una encuesta con una representatividad estadística significativa porque hemos logrado a través de los meses de junio y de julio, en conjunto con la UMED y en conjunto con CEDIAC, lograr un universo de respuestas significativos, como les decía, más de 280 respuestas que abarcan a los 22 ministerios, a los 20 ministerios del gabinete en conjunto con la Presidencia de la Nación y con la Jefatura de Gabinete. Y en ese contexto, a mí me gustaría de alguna manera hacer algún tipo de reflexión en cuanto a 4 hallazgos que me parece que pueden ser los más significativos al momento de enriquecer y sofisticar parte de esta conversación y parte de la discusión o del debate que no solo nos convoca en este panel, sino también en la agenda de los próximos años, a partir de buena parte del impacto que está generando tanto la pandemia como el aislamiento preventivo y obligatorio en la mayoría de los países de la región. Digo esto para contextualizarlo y hacer honor también a la temática del panel y parafraseando un poco también a Carles, que hoy nos acompaña, ¿no? En cuanto a algunos dilemas y tensiones que vemos hacia el interior de las administraciones públicas y gubernamentales en esta nueva tensión entre la jaula de hierro y la jaula de datos, y en esta suerte de 2 leviatanes en disputa respecto a quiénes resguardan, quiénes son los dueños finales, quiénes regulan los datos personales y la huella digital de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como usuarios y como consumidores. En este contexto, digamos, de sociedad de información y de era de conocimiento, un denominador común que podríamos, o un fenómeno empíricamente recurrente que probablemente podemos identificar no solamente en la Argentina, sino en todos los países de América Latina y Caribe, e inclusive en otros países de Europa y otras regiones, es que el impacto y el uso de las tecnologías de información y comunicación se hiperintensifica una vez más. Y en ese sentido, me parece muy interesante luego escuchar también a varios de los expositores respecto a cuáles son las nuevas regulaciones o cuáles son los nuevos dispositivos vinculados a la nueva gobernanza de datos. ¿Es que necesitamos o no un New Deal of Data, digamos, si necesitamos un nuevo acuerdo respecto a los datos, o si podemos dejar los datos liberados al azar y que ciertas economías y plataformas de conocimiento, desde Amazon o Mercado Libre hasta Facebook o Netflix, manejen esos datos y nuestros datos a pie cheque. En ese contexto, como les decía, quería compartir 4 hallazgos que me parecen significativos.
como les decía, hicimos una encuesta que obtuvo más de 280 respuestas sobre un universo de 2.000 mandos medios. Todos sabemos la importancia y la incidencia crítica que tiene la necesidad de jerarquizar, profesionalizar e institucionalizar el espacio directivo en la Argentina, pero también en general las administraciones gubernamentales. El espacio directivo ha sido objeto de captura política en los últimos 30 años en la Argentina, esto ya lo hemos documentado y sistematizado en reiteradas ocasiones, pero en este contexto un primer hallazgo que encontramos es que el Estado en la Argentina reaccionó de una manera muy rápida. Ha tenido una capacidad de ayornamiento y de capacidad a un contexto dinámico y cambiante muy rápido. Hasta podríamos decir que el Estado reaccionó mucho más rápido en este contexto de emergencia que en contextos más bien ordinarios. Y eso, de alguna manera, se ve reflejado en el nivel de respuesta que obtuvimos. Digamos, esta mayor flexibilidad y adaptación al cambio nos muestra que prácticamente la mitad de los directivos públicos, un 45% hoy está haciendo trabajos de manera remota, cuando el 73% de sus equipos de trabajo lo están haciendo de manera remota, y cuando tan solo el 3% de las burocracias o de los puestos o roles operativos y administrativos lo están haciendo de forma presencial. Ha habido una curva de aprendizaje y de adaptación muy rápida. El segundo dato que también nos llama la atención, o el segundo hallazgo que me gustaría compartir en este sentido es hasta qué punto nos encontramos con una nueva ventana de oportunidad para consolidar la agenda digital en Argentina, para consolidar aquellos procesos, circuitos administrativos, y sobre todo de trámites, que ahora están pendientes de digitalización, que aún tienen por delante alguna instancia de integración sistémica, de adaptabilidad, de adopción de tecnologías de información y comunicación. El 92% de los equipos de trabajo de estos mandos medios, e inclusive sus equipos operativos, utilizan aparatos o tecnologías de información y comunicación propios. Esto es, el Estado no se los proveyó, sino que lo hacen con sus recursos propios. Y esto obviamente que también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, intensifica otro tipo de distorsiones propias del aislamiento y propio de la pandemia para quienes estamos desarrollando tareas de trabajo remoto. La gobernanza familiar, sin ir más lejos, no es tan sencilla. Tengo una hija de 3 años, mi señora embarazada, y en cualquier momento podemos tener algún tipo de interrupción en el sentido, no solo en materia de brecha digital, por la calidad de la conectividad, sino también por la gobernanza familiar propiamente dicha. Pero me parecía interesante, digamos, hacer referencia a este dato o este hallazgo respecto a cuáles son los desafíos de digitalización y cuáles son esas ventanas de oportunidad que quedan en materia de agenda digital para la Argentina. Solamente tomaría aquí como referencia también el diagnóstico del BID, que se publicó hace un poquito más de un año sobre el fin del trámite eterno y que muestra, y aquí lo vamos a ver con el tercer hallazgo vinculado a la encuesta, los resultados de la encuesta, muestra que efectivamente, si bien Argentina, en perspectiva comparada, destina menos tiempo a trámites presenciales respecto a otros países de la región, ahí tenemos una ventana de oportunidad y probablemente Micaela nos pueda ilustrar mucho al respecto. Sobre todo, porque también genera otro tipo de distorsiones en cuanto a los techos, paredes y pisos de cristal respecto a género. A las mujeres les cuesta y bastante en la Argentina llegar a espacios directivos, y fíjense lo siguiente, un tercer hallazgo de la encuesta nos arroja el siguiente resultado. Las mujeres dedican, y sobre todo las mujeres que hoy cumplen funciones y roles directivos, dedican casi 5 horas, 4,76 horas a tareas de cuidado y 3,45 horas a tareas domésticas. Comparado con los hombres que hoy cumplen, digamos, roles o funciones directivas, las mujeres también aquí están destinando más horas que los hombres, vis-a-vis. Y en este sentido, nuevamente, una tercera reflexión preliminar al respecto. ¿En qué medida el contexto del trabajo remoto y del trabajo a distancia son más los techos, las paredes y las barreras de cristal para las mujeres en el espacio directivo dentro de la administración pública central? ¿En qué medida hay superposición de tareas y roles entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Esto creo que es parte quizás de la ruta crítica que viene hacia adelante. El último hallazgo o la última pregunta de investigación que me permito compartir con ustedes viene de la mano de lo que dice Carles hace un tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde no podemos pensar que ya es el nuevo modelo de burocracia híbrida de aquí a un tiempo? Cuando a lo mejor la curva se aplane o cuando pensemos quizás en la nueva normalidad de aquí a algunos meses más. No quiero prometer cuánto porque creo que ninguno lo sabemos con certeza. Pero ¿en qué medida podemos pensar modelos híbridos y hasta qué punto es sostenible esta situación que de alguna manera refleja los resultados de la encuesta? Fíjense que el 95% de los encuestados, de los directivos públicos, manifiesta que mantuvo e inclusive incrementó su carga de trabajo remoto, modalidad. El 61% de los encuestados afirma que aumentó significativamente
tareas a partir de esta nueva modalidad. Y por otro lado, esto de alguna manera también nos muestra que esta superposición de tareas y roles entre la vida personal y profesional amerite probablemente en esta agenda o en esta ruta crítica o de próximos meses a trabajar y analizar algún tipo de protocolo y algún tipo de regulación. Diseñar protocolos, diseñar e implementar protocolos de capacitación en materia de trabajo realizado en la cuestión de género profesional en el tiempo. Y aquí quisiera simplemente reflejar otro dato que se me perdía en el medio, que es que el 92% de los mandos medios y de sus equipos de trabajo afirma que efectivamente la sobrecarga laboral a partir del segundo mes se volvió más tediosa, se volvió más compleja y se volvió un desafío con el cual lidiar de manera más intensa a lo largo de estos ya 6 meses que llevamos de aislamiento preventivo y obligatorio. Creo que para honrar los tiempos, Lucas, si estamos a tono con eso, estaríamos hasta aquí y creo que es nuevamente un verdadero gusto compartir con ustedes algunos de estos resultados y algunos de estos hallazgos que espero sean un insumo para enriquecer y para nutrir parte de esta agenda de trabajo y de investigación que parece tan desafiante como atractiva, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a dar ahora la palabra a Verónica Scutela. Recuerden solamente para retomar lo que comentábamos al principio, en esta instancia, en esta grabación, hacemos solamente las presentaciones y después durante la grabación sincrónica, durante el congreso, tendrán la oportunidad de hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Verónica Scutela, en segundo lugar, va a hablar sobre los aspectos legales vinculados a la inteligencia artificial y al uso de algoritmos, y en concreto sobre el trade-off entre innovación y derecho. Verónica es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como adscripta a la dirección ejecutiva del Instituto de Investigación y Educación Económica y anteriormente ocupó cargos en áreas de gobierno municipal y en ONGs. Sus intereses giran en torno al derecho de la tecnología, las políticas públicas y la colaboración público-privada, y ha realizado un posgrado en diseño y evaluación de políticas públicas con la Universidad Pompeu Fabra. Verónica. Muchas gracias, Lucas. Buenos días a todos. Un placer compartir este panel con ustedes. Bien, respecto al tema que voy a hablar, les quiero contar que la inteligencia artificial es una realidad que va a provocar un cambio profundo y disruptivo en todas nuestras vidas, y tanto el sector público como el sector privado deben prepararse para este cambio. El sector privado quizás esté mejor posicionado para la incorporación de inteligencia artificial, pero el sector público no puede quedar fuera de esta cuarta revolución industrial. Y no solamente tiene que empezar a pensar en cómo incorporar inteligencia artificial en su administración pública, sino que también tiene la responsabilidad de asegurar que la ética, la transparencia y la seguridad sean la base en la utilización de los datos de sus ciudadanos. Porque en última instancia va a ser el Estado quien tenga que responder cuando haya una violación en el uso de estos datos. Y en ese punto nos preguntamos quién será, si será el Estado quien diseñará sus propios algoritmos a aplicar dentro de la administración pública, o si esto quedará en manos de una o varias empresas privadas tercerizadas. Y en este caso, si fuese así, ¿quién va a responder cuando estos algoritmos provocan resultados sesgados o discriminatorios hacia algún sector de la sociedad? Consideramos que va a ser el propio Estado. Entonces, en base a eso, desde el IMACE consideramos que el Estado tiene que ser el dueño de los algoritmos que se utilicen dentro de la administración pública, para así asegurarle a los ciudadanos que puede mitigar los daños que puedan haberse causado y también modificar el algoritmo para que no siga provocando este daño. Por otro lado, una vez que se incorpore inteligencia artificial dentro de la administración pública, asegurar a la ciudadanía que en áreas sensibles las decisiones que tome una inteligencia artificial siempre van a estar supervisadas por una persona humana. Nos vemos en una dicotomía entre innovación y derecho que uno cuando lee muchos autores los engloban dentro de los derechos humanos, que es una herramienta que quizás pueda perfeccionarse para dar un marco legal a la inteligencia artificial. En cuanto a regulación, si bien hay posiciones más o menos críticas o radicales, hay una coincidencia
de inteligencia artificial, los estados deben avanzar en esto. Incluso hay quienes piensan en que se debe plantear una regulación más internacional, con acuerdos bases sobre valores fundamentales, y hay otros que opinan que es inminente que los estados tengan que ser proactivos en lugar de reactivos en cuanto a inteligencia artificial se refiere, porque consideran que la inteligencia artificial puede ser un peligro futuro para la humanidad. Más allá de esto, lo cierto es que no hay una regulación específica sobre inteligencia artificial y las empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial están armando sus propios protocolos internos que en base a que sus desarrollos sean éticos, responsables y seguros. Pero los estados tienen un gran desafío en regular sobre una industria que es totalmente novedosa, innovadora, cambiante, disruptiva y con posibilidades totalmente infinitas, en donde tienen que plantearse escenarios donde la robótica y la inteligencia artificial van a jugar un papel central y sin menoscabar los derechos de desarrollos tecnológicos, sí proteger los derechos de las personas humanas. En este punto quería ver cómo estaba Latinoamérica preparada para esto, y en Latinoamérica en realidad hay como una carrera para ver quién es el líder en la región en la que es desarrollo y adopción de inteligencia artificial, y siempre se basan en que la responsabilidad en el uso de los datos, pero no hay una legislación específica. México lidera esto desde el año 2018, armó un documento con más de 70 expertos de múltiples disciplinas. Este documento hoy se encuentra incorporado dentro de la estrategia de gobierno IAMZ. En cuanto a Uruguay, ya empezó a incorporar inteligencia artificial a su sector público, también en base a que los datos que se utilicen sean de forma ética y responsable. Chile y Colombia están armando sus documentos de estrategias nacionales, también poniendo el foco en la responsabilidad del uso de los datos. En cuanto a Argentina, Argentina en el año 2018 también empezó con un proceso de consultoría que terminó elaborando el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, también con el objetivo de poner a Argentina como líder en la región. Y tiene 4 pilares fundamentales, que en lo que a mí compete, voy a hablar de lo que es legal específicamente, pero habla de económico, legal, colaboración público-privada y empleo, favoreciendo la promoción del talento en quienes estén interesados en inteligencia artificial. Pero en cuanto a lo legal, habla simplemente de mitigar los riesgos utilizando principios de ética y legales ya incorporados dentro de la legislación argentina. Pero en ningún momento ninguno de estos países está hablando de una legislación específica que regule la inteligencia artificial. Y consideramos que esto es totalmente necesario porque no es suficiente el derecho humano o la ética por sí misma para regular la inteligencia artificial y los cambios que se vienen. Creemos que los estados tienen que plantearse escenarios que aún parezcan sumamente futuristas al momento de regular y obviamente sí tener como base la transparencia, la ética y la seguridad de los datos que se utilizan. Hay una carrera en Latinoamérica respecto al liderazgo en la región, en cuanto a la inteligencia artificial se refiere, y aquí considero que los países que van a estar mejor posicionados van a ser aquellos que vean a la inteligencia artificial como una política de Estado que sea independiente de los distintos gobiernos y logre los mayores consensos entre los múltiples actores. Y por último, sí vale la pena pensar en una coordinación internacional, en principios que den la base para los desarrollos de inteligencia artificial, que también sean la base para después incorporar dentro de las legislaciones internas de los países. Si bien es difícil consensuar esto, creo que sería importante porque los desarrollos de inteligencia artificial van a darse en todas partes del mundo y van a tener que tener una base sobre la cual poder desarrollarse. En definitiva, al regular inteligencia artificial lo que queremos es dar protección a los derechos de las personas humanas y proteger los valores de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. En tercer lugar, me corresponde hablar a mí, con lo cual esta parte es un poco extraña, porque además de hablar me tengo que autopresentar, si me permiten, pero es simplemente por cumplir con el protocolo del panel. Yo voy a hablar, bueno, mi nombre es Lucas Puceto, yo voy a hablar sobre inteligencia artificial, crecimiento y distribución del ingreso, políticas públicas para el desarrollo con equidad. Soy director académico del Instituto de Investigación y Educación Económica.
Cuento con un máster en Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y un máster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Soy profesor de macroeconomía en el MBA del IAE Business School y profesor invitado de Economía Internacional en el mismo programa. Además, dicto Economía de las Políticas Públicas en el máster en Políticas Públicas de la Universidad Austral. He dictado clases de economía para empresarios y funcionarios públicos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Con anterioridad fui coordinador académico del MBA de la Universidad del Siglo XXI, economista jefe de la consultora MKT e investigador del Centro para la Estabilidad Financiera y de la Fundación Mediterránea. En distintas ocasiones he dictado conferencias sobre temas económicos para instituciones como el J6, que es el grupo de jóvenes empresarios de las 6 principales cámaras empresarias de Argentina, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, Arcor, Endeavor, entre otras. Entonces, simplemente para comenzar a hablar sobre mi tema, en función de lo que comentaban Gonzalo y Verónica en sus presentaciones anteriores y de los temas sobre los cuales van a hablar Micaela, Victoria y Carles a continuación, a mí me parecía importante también tener en cuenta el impacto de la inteligencia artificial y de los algoritmos económicos sobre el crecimiento económico y sobre otras variables económicas de importancia. Entonces, yo creo que el punto de partida son 2 hechos estructurales fundamentales que vienen teniendo lugar durante los últimos años. El primero de ellos es que el crecimiento económico a nivel mundial, antes de la crisis actual, viene siendo más lento, fundamentalmente como consecuencia de la gran crisis del año 2008-2009. Esto, como lo vamos a ver a continuación, se explica básicamente por una caída muy importante en la productividad, que es uno de los motores del crecimiento económico. Y por si esto fuera poco, venimos observando también un aumento muy sostenido en la desigualdad económica, medida de diversas formas, por el coeficiente de Gini, por la participación del ingreso del 1% más rico de la población. Lo novedoso de este aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso es que está teniendo lugar en economías industrializadas, en economías avanzadas. Estábamos muy acostumbrados a que esto fuera un fenómeno o un problema propio de economías en desarrollo, como las economías de América Latina, pero venimos observando esto en buena medida también en el mundo industrializado. Cuando uno se pone a evaluar cuáles son las fuentes del crecimiento económico, la literatura económica normalmente reconoce 3 fuentes, 2 de ellas relacionadas con la acumulación de factores, básicamente empleo, capital humano y capital físico, es decir, capital productivo, y el tercero es la productividad, con una diferencia notable, y es que la acumulación de factores en algún momento tiene un límite en términos de crecimiento, porque tanto la acumulación de capital humano como de capital físico están sujetas a lo que en economía denominamos rendimientos marginales decrecientes, es decir, el crecimiento basado solamente en la acumulación de factores en algún momento se agota. Por el contrario, digamos, la productividad tiene rendimientos crecientes y por eso la consideramos el motor del crecimiento. Es fácil medir cuál es el impacto del capital humano, es fácil medir cuál es el impacto del capital físico, pero la productividad suena a un concepto un poco más difuso. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver cuál es el principal determinante de la productividad y en última instancia cuál es el principal determinante del crecimiento económico, la respuesta es que es la tecnología la que subyace a los aumentos de la productividad. La tecnología entonces pareciera ser por una parte la solución al problema del bajo crecimiento que venimos observando en los últimos años, pero también tiene un problema y es que la tecnología no es neutral, es decir, los avances de la tecnología no favorecen por igual ni a todos los sectores económicos ni a todos los segmentos de la población. Y esto es en parte lo que tiene que ver con lo que comentamos recién, un impacto potencial sobre la distribución del ingreso. En este sentido, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que un rasgo clave, no solo de esta aplicación de la tecnología, sino de la tecnología en general, es que reducen costos. De hecho, cuando uno mira la historia, digamos, de los aumentos iniciales de la productividad, claramente estuvieron vinculados con las 2 primeras revoluciones industriales, y esas revoluciones industriales básicamente redujeron costos, y en particular redujeron costos de transporte, con lo cual eso también dio lugar a las primeras olas de globalización como nosotros las conocimos. En el caso de la inteligencia artificial, también estamos hablando de un impacto muy fuerte en términos de la reducción de costos, pero estamos hablando de la reducción de costos de predicciones, digamos. O sea, lo que reduce la inteligencia artificial es el costo de las predicciones económicas en cierto modo. Y acá obviamente hablamos de que la inteligencia artificial hoy está teniendo mucha más fuerza que antes. Digamos, cuando uno mira diversos artículos, ha habido olas de entusiasmo con la inteligencia artificial que luego parece que hubieran decaído un poco.
Pero hoy estamos ante tres cuestiones que hacen que la inteligencia artificial tenga más impacto económico que nunca. Por una parte, los avances en algoritmos. Por otra parte, la enorme disponibilidad de datos, lo cual es algo relativamente nuevo. Y finalmente, el aumento de la capacidad que tienen las computadoras para procesar y almacenar datos. En otras palabras, hoy tenemos más que nunca las condiciones dadas para que la inteligencia artificial termine cumpliendo con todas las promesas que viene ofreciendo desde hace varias décadas. Está toda la cuestión de aplicaciones, machine learning, deep learning, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el objetivo de mi presentación entrar en esos detalles. En términos de crecimiento económico, en general lo que se espera es que la inteligencia artificial sí tenga un impacto positivo, significativo sobre el crecimiento, básicamente a través de su impacto sobre la productividad. De todas formas, acá hay alguna disyuntiva, porque uno tiene lo que denominamos optimistas de la tecnología y pesimistas de la tecnología. Hay quienes dicen de que en realidad la inteligencia artificial no va a tener el gran impacto que esperamos, son los pesimistas, que también tienen esta actitud con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación en general, y también tenemos optimistas que dicen que en realidad la tecnología ya está teniendo efectos fuertes, la inteligencia artificial ya está teniendo efectos muy fuertes, lo que pasa es que no los estamos notando en términos de crecimiento, no porque no se concreten, sino porque las medidas que estamos utilizando para medir el crecimiento económico, básicamente el Producto Interno Bruto, son obsoletas. Y acá hay toda una cuestión, todo un debate extremadamente interesante, porque el PIB es una medida diseñada fundamentalmente para medir el valor de la producción de bienes tangibles, pero enfrenta problemas muy serios cuando estamos intentando medir el valor de la producción de bienes intangibles. ¿Y qué ocurre con esto? Que la inteligencia artificial lo que está haciendo es contribuir para que el cambio estructural de pasar de una producción basada en manufacturas a una producción basada en servicios haga que las economías hoy estén más basadas en intangibles que en tangibles. Y el PIB tiene serias dificultades para medir esto. Este es un tema también muy interesante de debate. Pero más allá de esto, creemos que sí, que la inteligencia artificial debería tener un impacto positivo y significativo sobre la productividad y, a fin de cuentas, sobre el crecimiento económico. También es indudable, y esto ya lo estamos observando, que va a tener un efecto negativo, colateral, no deseado, sobre la distribución del ingreso, que como comentamos al principio, está empeorando significativamente en prácticamente todos los países a nivel mundial. Y esto básicamente se refleja en tres elementos claves. Por una parte, la participación del trabajo en cuanto a la porción que recibe del ingreso total generado por una economía está disminuyendo significativamente. Históricamente este ha sido un ratio que se ha mantenido muy estable. El empleo captaba 2/3 partes del ingreso total y el capital o los propietarios del capital captaban la tercera parte restante. Bueno, esto está cambiando y hoy ya nos estamos aproximando, sobre todo en economías desarrolladas, a un 50-50. Por otra parte, las tecnologías digitales están concentrando cada vez más los mercados, con lo cual mercados como lo que tiene que ver con redes sociales, con empresas tecnológicas de estas características, son cada vez más monopólicos. Y por último, hay un efecto de lo que algunos economistas denominan desindustrialización prematura, y es que las economías se están convirtiendo en economías basadas en servicios sin haber sido nunca, sobre todo las economías en desarrollo, realmente economías basadas en industria. Todo esto empeora la distribución del ingreso y es un hecho concreto. ¿Qué puede hacer el Estado con respecto a esta cuestión? Lo primero es, y tal como comentaba Verónica y como comentaba Gonzalo en sus presentaciones iniciales, involucrarse y liderar el proceso, definitivamente. Por otra parte, los efectos de la inteligencia artificial sobre la distribución del ingreso van a depender fundamentalmente de la velocidad con la cual ocurran estos cambios. Y en ese sentido es importante regular la velocidad. La velocidad de la adopción de la inteligencia artificial depende de la calidad, depende de los precios, depende de los costos de los ajustes, pero aún en el caso en el cual la velocidad sea totalmente incontrolable, digamos, el Estado necesita pensar en medidas específicas. ¿Como cuáles? Como el ingreso básico universal, para lo cual ya hay algunas pruebas que se han hecho, como los impuestos a las rentas extraordinarias de los ganadores, y cuando hablamos de los ganadores estamos hablando de los propietarios del capital y del 1% más rico de la población. Y definitivamente en mercados cada vez más monopólicos la regulación va a tener un rol fundamental. Para cerrar mi presentación, me gustaría comentar que, también retomando un poco lo que comentaba Verónica recién, América Latina tiene una tarea enorme con respecto a esto, pero al mismo tiempo un potencial enorme. Cuando uno mira cómo se descompone el crecimiento en la región durante las últimas décadas,
vemos que América Latina ha generado empleo, ha acumulado capital, pero ha tenido un desempeño muy negativo, muy flojo en términos de la productividad. Entonces, aquí tenemos mucho terreno por ganar. Yo creo que la inteligencia artificial promete mucho en términos de crecimiento, pero definitivamente va a tener efectos colaterales que no solo yo creo no se van a resolver solamente por el funcionamiento del mercado, sino que se van a profundizar, que tienen que ver con este empeoramiento de la distribución del ingreso, y aquí el rol del Estado es clave mediante políticas activas y una política industrial moderna e inteligente. Bueno, hasta aquí llegaba mi presentación sobre este tema más de contexto. Ahora, si me permiten, le voy a dar la palabra a Micaela Sánchez Malcom, quien va a hablar sobre innovación pública desde la gestión, una mirada de inclusión e igualdad. Micaela es secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde además es investigadora y docente. Coordinó el proyecto de firma digital y gestión digital de expedientes judiciales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también dirigió al equipo de capacitación de la Dirección General de Informática y Tecnología entre 2015 y 2019, y en el ámbito privado estuvo a cargo del área de comunicación y desarrollo del Instituto de Políticas Públicas y Ciudad entre 2017 y 2019, y de la empresa de handling Intercargo. Micaela, es un gusto escucharte. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas, entiendo que se escucha bien. Gracias por la invitación y poder compartir este panel que es absolutamente interesante y fundamental. Un poco Lucas hacía referencia a cuál va a ser el tamiz de la breve exposición que vamos a llevar adelante en el marco del Congreso, y tiene que ver con los intercambios y los debates que se dan al interior del Estado, particularmente en el marco de la jefatura de gabinete, de cara a cómo se encara, cómo se definen y cómo se establecen políticas públicas vinculadas con la innovación. A modo, digamos, prioritario y a modo de preludio también, el carácter y el sentido que nosotros le otorgamos a la innovación tiene que ver, obviamente, con una atención y una mirada puesta en términos productivos, en términos de economía del conocimiento, en términos de capacidades adquiridas, pero fundamentalmente está vinculada a el acceso, está vinculada a la inclusión. Un poco en las charlas y en las intervenciones precedentes se hacía referencia a qué pasa con las brechas, a qué pasa con los diferentes niveles de acceso, a qué pasa con las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades, fundamentalmente en el marco de América Latina, y desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación Pública creemos que ese es el debate que tiene que atravesar todas las políticas públicas que nosotros empecemos a implementar y llevar adelante, como ya venimos haciendo. Quisiera retomar un poco lo que planteaba Gonzalo anteriormente respecto a lo que es la agenda digital, y efectivamente coincido con él cuando él plantea que la pandemia lo que hizo fue incrementar y acelerar y traer mucho más cerca los horizontes de expectativa de acceso del Estado, fundamentalmente en Argentina. Y coincido también con la agilidad y la capacidad que tuvo el Estado de adaptarse a un contexto muy hostil y muy inesperado también. En ese sentido, ya en el marco más interno de la gestión, traer y acercar la tramitación digital a los ciudadanos y ciudadanas creo que es una base importante que ya va a generar un piso y una base sobre la cual se van a edificar nuevas relaciones y vinculaciones entre la ciudadanía y los estados. En lo que respecta a Argentina, junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, nosotros estamos desarrollando lo que se denomina Tramitar, que cuenta con la articulación con los principales organismos de la Administración Pública Nacional, centrales y descentralizados, que son quienes condensan más de 100 trámites que eran presenciales y que sus vencimientos se han ido postergando en el marco de la pandemia y del aislamiento, pero que ya se está trabajando para digitalizarlos completamente, salvo en aquellos casos donde efectivamente sea absolutamente indispensable la presencia física. En línea con esto, y pensando un poco más en datos y en números, se incorporaron más de 115 trámites para la tramitación a distancia en todo el territorio nacional en el marco de la pandemia en los últimos meses. Se realizaron más de 3 millones de trámites digitales en esta plataforma también. Hay más de 2,5 millones de personas que generaron usuarios para poder generar trámites a distancia. Lo que un poco pone de manifiesto es que en la ciudadanía la capacidad de adaptación e incorporación de nuevas herramientas y capacidades es muy rápida y se puede adaptar muy fácilmente de la mano con los ofrecimientos y las soluciones que puede brindar el Estado. Nosotros
pues cuantificamos un poco lo que tiene que ver al interior del Estado también la generación de expedientes digitales y se caratularon más de 3,5 millones de expedientes en lo que va del año, superando en este transcurso de meses por varios decenas de miles los expedientes tramitados todos el año anterior, en 2019. Con lo cual tenemos como una base importante de articulación. Y en línea con el desafío que tiene que ver con cómo se establecen las dinámicas de trabajo a distancia o de teletrabajo, por parte del Estado tenemos que garantizar no solo las herramientas que requieren los ciudadanos y ciudadanas para poder trabajar, sino también determinadas situaciones de contexto y de contención. En el caso particular de la Secretaría de Innovación, nosotros estamos cediendo computadoras y notebooks para que efectivamente se pueda administrar un poco más el tiempo laboral en cada una de las casas. Y en ese sentido el debate de género es fundamental porque atraviesa todas las instancias y todas las condiciones laborales, fundamentalmente lo que se vincula, como decía Gonzalo, con el cuidado. Un informe que fue brindado por el Ministerio de Economía de Argentina, que estuvo a cargo de la Dirección de Diversidad y Género, establece que si el trabajo de cuidado fuera monetizado y fuera medido, en el Producto Bruto Interno representaría más del 16% del Producto Bruto Interno de Argentina. Entonces es algo que tenemos que atender y que tenemos que efectivamente trabajar desde la política pública. A mí lo que me gustaría recalcar en los breves minutos que me quedan es lo que tiene que ver con cómo se articula desde la Secretaría de Innovación en un contexto de innovación ágil, la vinculación con el privado y la vinculación también con toda la comunidad científica argentina, tanto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, Fundación Sadowski. Hemos realizado diferentes proyectos, hemos elaborado diferentes sistemas. Pienso en el sistema de gestión de la pandemia, que es Cuidar, que tiene articulación con todas las jurisdicciones del país, tanto para el seguimiento de posibles casos positivos como para la cuantía de los autodiagnósticos, o la articulación con los certificados de circulación para poder llevar adelante tareas en el marco de la pandemia y del aislamiento, que se hizo con la colaboración y el compromiso de las empresas, de las principales empresas de tecnología del país, pero además con un basamento científico importante, y además con una articulación de la Agencia Nacional de Acceso a la Información, que fundamentalmente colabora en el resguardo de los datos, a los que hacían referencia los colegas y las colegas recientemente también en el debate, que es fundamental establecerlo, comunicarlo y también publicitarlo de cara a las audiencias y a la ciudadanía. En el caso puntual de Cuidar, se dio en el marco de la jefatura de gabinete la publicación del código fuente de la aplicación y del sistema. Es algo que no suele ocurrir y que también va en pos de contar cómo se estructuran los sistemas a los cuales nosotros como ciudadanos y ciudadanas efectivamente les brindamos los datos. Y en línea complementaria con esto, también haciendo referencia a lo que comentaba Verónica recién, creería que la soberanía de los estados se pone en discusión también con los sistemas que sostienen y que permiten la gestión de los estados. Hablábamos de que se caratularon más de 3,5 millones de expedientes en lo que va del año, y ese sistema de gestión que permite efectivamente que el Estado continúe su labor, incluso en un marco de pandemia, está siendo revisado, está siendo controlado desde el Estado, obviamente en una articulación con el privado, pero teniendo conocimiento del código, de sus instancias de backup, de sus instancias de contingencia, de sus entornos de desarrollo, de despliegue, de control de calidad. Esas son decisiones que tienen que tomar los estados, que consideramos que tenemos que tomar y llevar adelante, después de que efectivamente los sistemas sean transparentes junto con todas sus lógicas de funcionamiento. Algunos datos más que me gustaría compartir con ustedes que tienen que ver con esta línea del acceso. Básicamente la pandemia nos obligó a acelerar y transparentar el acceso a diferentes bienes, servicios y datos. En línea con eso se estableció un plan federal de gobierno abierto para llevar herramientas a las provincias y a los municipios. En línea con eso también se lanzó una plataforma que se llama Acordar, que establece la posibilidad de que todas las jurisdicciones del país hagan compras conociendo los precios específicos de los productos y también la alocación de los productos para disminuir los costes de traslado en todo el país y el territorio argentino, que es muy amplio. Pero además se realizan articulaciones con el Ministerio de Género y Diversidad para que puedan tener acceso a plataformas gratuitas de gestión ante casos de violencia de género a través de WhatsApp. Se articuló con el 144,
se brindaron herramientas de posicionamiento de información oficial y verídica respecto de la pandemia en todas las redes sociales, en un trabajo de colaboración muy importante con las plataformas de redes sociales. Se está trabajando en la capacitación a distancia en los puntos digitales que tenemos en todo el país, llegando y llevando inclusión financiera, ciberseguridad y conocimiento de gestión digital para el trabajo en todo el país, que son líneas que yo creo que tienen que ver mucho con brindarle herramientas a la ciudadanía, y fundamentalmente se está presentando un plan de conectividad integral con una inversión importante del Estado Nacional puesta para que la conectividad y el acceso a herramientas y a consumos culturales para toda la ciudadanía lleguen a lo largo y ancho del país. Con lo cual me parece que la dinámica tiene que ver con el acceso, con garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengan situaciones similares, con garantizar la soberanía de los datos, el resguardo de los datos y fundamentalmente en una articulación que es muy sana entre el Estado, los privados y también la comunidad científica argentina. Muchas gracias, Micaela. Muy interesante tu presentación, como las anteriores, digamos, en la secuencia que estamos teniendo. A continuación le vamos a dar la palabra a Victoria Alsina, quien va a hablar sobre innovación en la gestión pública, cómo formar emprendedores públicos. Victoria es profesora y directora académica del Center for Urban Science and Progress de la Universidad de Nueva York y Senior Fellow del The Governance Lab. Centra su investigación y docencia en encontrar soluciones innovadoras para repensar las instituciones públicas, explorando cómo la gobernanza colaborativa y el compromiso cívico pueden cambiar la forma en que gobernamos para resolver problemas públicos de manera más legítima y efectiva. Asesora a numerosos gobiernos, organizaciones e instituciones privadas sobre temas relacionados con la reforma del sector público y la innovación democrática. Fue fellow también en la Harvard Kennedy School entre 2014 y 2020. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, pero además tiene estudios superiores en Dirección e Innovación Pública en ESADE Business School, la Universidad Autónoma de Barcelona, el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y la NYU. La Comisión Europea le otorgó la prestigiosa beca Marie Curie, y Victoria dirige los programas de formación ejecutiva del Instituto de Investigación y Educación Económica con la Universidad de Nueva York y el The Governance Lab. Victoria, es un gusto tenerte. Es un placer unirme al panel. Muchas gracias por la presentación. Lucas, ¿me escucháis bien? Porque la tecnología esta mañana no me está acompañando del todo. Muy bien. Voy a centrar mi intervención en intentar compilar, en el marco del debate que vamos a tener todos juntos, algunos elementos clave de cómo conecta todo este panorama de los algoritmos y la inteligencia artificial con las competencias que tienen que tener los trabajadores y los directivos de las administraciones públicas. Y me gustaría centrar mi intervención alrededor de un concepto que yo creo que es potente, que es el concepto de emprendedor público. Y en este sentido yo creo que es potente porque es un concepto que articula la necesidad de que dos comunidades de conocimiento que normalmente no se hablen, ¿no? Y en este sentido, el concepto de emprendedor público quiere conectar todo lo que es el mundo de los trabajadores de la administración, que tienen un profundo conocimiento de cuáles son los procedimientos, las leyes y las formas de funcionar de nuestras instituciones públicas, con otra comunidad que es precisamente la comunidad de la innovación, que trabaja tanto de la perspectiva de la tecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, etcétera, todo este mundo de nuevas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Con lo cual, a través de este concepto del emprendedor público, quiero articular y comentar una serie de competencias que es necesario que todas las personas que trabajan en la administración y que quieren promover innovación es importante que tengan. Antes, hacer una breve descripción sobre 4 pinceladas del contexto en que estos emprendedores se mueven, porque nos encontramos en una situación, en un mundo cada vez con retos más complejos, donde la colaboración no es una opción y donde las nuevas tecnologías nos brindan dos cosas fundamentalmente. Nos brindan más datos y nos brindan también más mecanismos para... Perfecto. Pues recapitulando, decía que en este contexto donde la colaboración no es opcional y donde la tecnología nos brinda más datos y nuevas formas de interactuar con los ciudadanos,
estos emprendedores públicos tienen muchas posibilidades que antes no existía. Escalando el tema de los datos con la inteligencia artificial, que es el tema que nos reúne hoy aquí todos, por ejemplo, actuales mecanismos de inteligencia artificial en la ciudad de Nueva York, desde donde me conecto hoy, por ejemplo, ya deciden los edificios donde hay que hacer inspecciones para la prevención de incendios. Hay algoritmos de inteligencia artificial que ya están personalizando los tratamientos de salud. Hay chats que utilizan la inteligencia artificial para atender al ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en este ámbito de los datos, los emprendedores públicos se mueven en un mundo lleno de nuevas posibilidades. En lo que se refiere a las nuevas formas de conectar a personas, cada vez tenemos sistemas más sofisticados que nos permiten no solamente preguntarles su opinión y sus preferencias, sino también posibilitan que compartan sus ideas, ¿no? Y en este sentido, hay herramientas potentes de inteligencia artificial que ayudan a esta participación ciudadana. Por ejemplo, una plataforma que se llama Polis, que utiliza la inteligencia artificial para agregar los comentarios de grandes foros mundiales y que el gobierno de Taiwán, por ejemplo, ha utilizado pues, para articular la legislación alrededor de Uber y Airbnb basada en procesos de participación mundial a escala del país, ¿no? Masivos. Otras herramientas también nos permiten agrupar a las personas que participan en estas plataformas por sus preferencias y crear comunidades de conocimiento a las cuales nos podemos dirigir más directamente, etc. En este contexto, ¿qué competencias son importantes? Las competencias que son importantes en este contexto para los emprendedores públicos, yo diría que básicamente es un listado corto pero significativo, ¿no? Los emprendedores públicos tienen que tener competencias en gobierno digital, no pueden ser analfabetos en las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Los emprendedores públicos tienen que saber definir problemas públicos y en este sentido es importante que tengan las capacidades para articular todas las políticas y soluciones que ofrece el sector público alrededor de problemas específicos y complejos, accionables y que tienen que ser el hilo conductor de todas las acciones que realizan. Como decía, la competencia de gobierno digital, la competencia de definición de problemas, la competencia de analizar datos, la competencia de saber articular procesos participativos que extraigan la inteligencia colectiva que se encuentra distribuida en la sociedad, en este sentido temas de diseño centrado en las personas, de innovación abierta, etcétera. La competencia de montar colaboraciones complejas tanto a nivel de redes como de partenariados público-privados, la competencia de saber escanear buenas prácticas de otras administraciones públicas y escalarlas, y finalmente la competencia de saber aplicar todo lo que es la ciencia del comportamiento humano, un ámbito muy trabajado en la economía, también en las administraciones públicas para poder prever las actitudes de los ciudadanos. Con esta cartera de competencias hemos articulado desde la Universidad de Nueva York, por poner un ejemplo de una aplicación práctica, una macroencuesta para medir cuál es el nivel de conocimiento de estas competencias en las diferentes administraciones del mundo, preguntándoles a los funcionarios si son capaces de explicarlas en un primer nivel y en un segundo nivel si son capaces de ponerlas en práctica y si las han puesto en práctica en el último año y finalmente si han recibido formación sobre las mismas. Por compartir 3 datos agregados antes de terminar mi intervención, simplemente decirles que un 20% de los trabajadores públicos es capaz de explicarlas, un 10% las ha utilizado en el último año y un 80% tiene interés en aprender más. Con lo cual se constata un conocimiento reducido de estas competencias, pero una voluntad tremenda en aprender más y ponerlas en práctica y a partir de ahí un ámbito de oportunidad enorme para todos los que nos dedicamos a este ámbito de la capacitación en este nuevo caja de herramientas y de competencias que se necesitan. Muchas gracias y unas disculpas adelantadas por los problemas de sonido y conexión. Muchas gracias. No te preocupes, se escuchó todo perfectamente. Finalmente le vamos a dar la palabra a Carles Ramiro Matas, quien va a hablar sobre el rol del Estado ante los avances de la inteligencia artificial y en particular sobre este rol en términos de las perspectivas post-COVID-19. Carles es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona,
y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 26 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública, función pública, partenariados público-privados y participación ciudadana. Entre sus últimos libros cabe mencionar Las lágrimas del Leviatán, ensayo sobre administración pública, publicado por el Instituto de Investigación y Educación Económica en este año 2020, Inteligencia Artificial y Administración Pública, Robots y Funcionarios compartiendo el servicio público, en 2019, La nueva gestión del empleo público, en coautoría con Miquel Salvador, en 2018, La administración pública del futuro, Horizonte 2050, Instituciones, Política y Mercado y Sociedad de la Innovación, en 2017, La regeneración de la función pública, estrategias para frenar la corrupción política en España, en 2016, y Administración Pública y Crisis Institucional, estrategias de reforma e innovación para España y América Latina, en 2015. Carles ha publicado unos 230 artículos y capítulos del libro y unos 150 artículos en diarios como El País, El Periódico, La Vanguardia, Expansión, El Mundo, entre otros. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en España, en 60 universidades e instituciones de formación de funcionarios, en Portugal, en Estados Unidos, aquí en particular en Harvard, el MIT y el BID, en México, en Argentina, en particular en el Instituto de Investigación y Educación Económica y otras instituciones educativas, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Cuba y otros países. Ha trabajado como consultor o como miembro de grupos de expertos, entre otras instituciones para el BID, CLAD, OCDE, Unión Europea, Administración Estatal de España, Administración Estatal de República Dominicana, Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Barcelona. Ha ocupado distintos cargos públicos, en particular ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra, vicerrector en esta misma universidad en 4 ocasiones, ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, presidente de Ivalua, un consorcio de evaluación de políticas públicas de Cataluña, vicepresidente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Cataluña y director del Programa de América Latina del CIDOB. Carles, un gusto tenerte aquí y te escuchamos. Gracias, Lucas, un gusto. La verdad es que he disfrutado mucho con los anteriores panelistas y además un placer estar en un panel perfectamente equilibrado por razón de género. He escuchado con mucha atención vuestras intervenciones y no me extraña, digamos, esta visión bastante autosatisfactoria que ha presentado Gonzalo en su estudio y también Micaela, que es lógico por razón del cargo que ocupa. Pero yo desde fuera, digamos, puedo certificar esta situación positiva de Argentina. Recientemente estoy haciendo un estudio con datos de hace 2 meses sobre indicadores de innovación tecnológica y de gestión del conocimiento en 8 países del área iberoamericana, entre los cuales están México, Brasil, España, Portugal y también está Argentina. Me están saliendo los indicadores que yo mismo estoy configurando, pues como Argentina, el país líder en la región, especialmente en temas de carácter tecnológico y temas de análisis de prospectiva, en temas de administración digital, yo creo que compartiendo una situación relativamente parecida con España. Con lo cual, lo certifico desde fuera. Hay que decir que el estudio es incompleto porque me faltan datos de países que no contestaron, muy relevantes, como es Chile, como es Uruguay o como es Costa Rica, que podemos presumir que están bastante avanzados también tecnológicamente. Por lo tanto, Argentina tiene el primer ingrediente de una administración moderna que camina hacia la inteligencia artificial, que es tener una administración digital. Por eso ustedes han tenido, digamos, fortuna y han pasado de una forma rápida al teletrabajo y a sistemas, digamos, de interacción con los ciudadanos súper rápida con esta crisis de la pandemia, porque disponen de administración digital después de unos cuantos años de enorme esfuerzo que ha hecho las administraciones públicas y especialmente la ciudad de Buenos Aires y posteriormente el gobierno federal. Pero esto no es suficiente. El siguiente paso hacia la inteligencia artificial es la gobernanza de datos. La capacidad, digamos, de analizar, de cruzar los distintos datos que te aportan la propia administración digital. Recordemos que le hemos dado importancia a los algoritmos como ingrediente de la inteligencia artificial, pero el otro ingrediente es el sistema de entrenamiento de los algoritmos. Hace falta un algoritmo que es una forma matemática
un reglamento administrativo puede ser traducido como un algoritmo, pero para que funcione la inteligencia artificial hay que alimentarlo con datos. Estos datos tienen que ser rigurosos, tienen que ser sistemáticos, tienen que ser coherentes, no tienen que caer en lógicas de discriminación. Por lo tanto, ahora en la agenda, y Argentina ya aparece como de manera incipiente que está trabajando la gobernanza de datos. Y una vez tengamos estos ingredientes, estamos en condiciones de implementar la inteligencia artificial en la administración pública. Con Verónica, pues mi conclusión es que regresa al derecho. Y regresa al derecho en su versión, digamos, más glamurosa. Porque últimamente, digamos que los innovadores de práctica y académicos éramos más los politólogos, los economistas, los especialistas en gestión pública, y los de derecho público siempre iban a rastras y de forma muy conservadora y casi como rémoras en el espacio de la innovación. Yo tengo que decir que hay elementos de regulación muy importantes, tanto interna como externa, con la inteligencia artificial, y son imprescindibles a nivel formal, pero también material, los juristas. Yo tengo que decir que, al menos en España, yo cuando intento investigar o leer producciones académicas más, digamos, vanguardistas en esta materia, no los encuentro precisamente ni en la ciencia política, ni en la economía, ni en la gestión pública, sino ahora los encuentro en el derecho administrativo y en el derecho constitucional. Por lo tanto, bienvenido el derecho como una oportunidad que tiene para renovar totalmente su discurso y ayudarnos a construir un Estado público, mucho más moderno. Y luego tenemos los elementos de Lucas, que es cierto, inteligencia artificial igual a productividad. Y el Estado tiene que aprovechar, las administraciones públicas, la inteligencia artificial, porque tiene unos retos enormes. Va a tener una crisis fiscal espectacular derivada del COVID, pero por un proceso ya inercial que se producía, y además cada vez tiene más retos y más desequilibrios de carácter social, envejecimiento de la población. No podremos dar respuesta a las demandas de los ciudadanos si no mejoramos de una forma extraordinaria la productividad. Y la mejor forma o palanca de cambio, palanca de productividad, es la renovación tecnológica, impulsar las tecnologías emergentes, básicamente la inteligencia artificial y la robótica. Y con Victoria, evidentemente, no tenemos que ser fetichistas de la tecnología por sí misma no innova nada, sino que tenemos que tener empleados públicos en el futuro con competencias digitales, que casi de forma demográfica los nuevos empleados ya las tendrán casi de por sí. Hace falta un poco más, digamos, profundas, pero luego, sobre todo, lo que hace falta para ser emprendedores e innovadores es tener capacidades sofisticadas de gestión del conocimiento y de hacer emerger esta inteligencia colectiva que está allí, porque tenemos magníficos empleados públicos, pero que es muy difícil combinar, hacer emerger con equipos multidisciplinares, con una lógica polivalente y con una lógica también no tan jerárquica, más colaborativa y de trabajo, digamos, más por proyectos y también externos y externos de forma abierta. Como no he contestado la pregunta o el tema que me ha propuesto Lucas, lo hago de forma muy rápida. Digamos que hay un equilibrio, como siempre, delicado entre Estado y mercado, y en las últimas décadas el Estado está en franca decadencia en relación al mercado. Es aquello que algunos autores dirían el Estado ausente, como dice Acimoglu y Robinson, o el Estado impotente, que decía Bauman. Yo llevo estos últimos años intentando que el Estado se revitalice para lograr equilibrarse con el mercado a nivel de proveer conjuntamente bienestar a los ciudadanos. La crisis del COVID ha sido un temblor a esta relación, pero es un temblor que no va a ser nada comparado con el gran terremoto que va a llegar de la mano de la Revolución 4.0. Con lo cual, esto es muy peligroso porque si tenemos un temblor y el Estado está en una posición delicada, puede decaer. Y estos temblores tienen elementos a favor y en contra. La crisis del COVID, por una parte, ha legitimado el Estado porque hace falta más Estado. La empresa privada no da respuestas a las demandas de los ciudadanos. Se ha legitimado también por elementos, digamos, de mayor autoridad o de utilizar recursos de carácter excepcional, pero a la vez puede quedar totalmente deslegitimado si no resuelve con garantías, y hay muy pocos estados que estén resolviendo con garantías esta crisis. Bueno, es un temblor que nos equilibra, pero no sabemos muy bien cómo quedamos. Pero en el caso de la inteligencia artificial es evidente. O la administración pública introduce la inteligencia artificial de forma totalmente proactiva, como ha dicho Verónica,
o si adopta un rol conservador o reactivo, el mercado va a seguir en velocidad de crucero y todo el conocimiento de algo que es crítico, ya lo dice Putin, quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Pues esta relación mercado-estado, quien domine en exclusiva la inteligencia artificial va a dominar este binomio. Yo, evidentemente, no puedo pretender que el Estado sea el líder de la inteligencia artificial. En cambio, lo que sí podemos pretender es que colideramos junto con el mercado la introducción de la inteligencia artificial para conseguir, en este sentido, un Estado que pues, sea más productivo, que se legitime, que aporte más valor social por la vía de algoritmos y de sistemas de entrenamiento con valores y ética pública, y a la vez que, aprendiendo y coliderando, sea capaz de regular al sector privado, porque si no el sector privado está tan, digamos, libre que incluso ahora se autorregula, pero obviamente de una forma muy suave y en detrimento de los ciudadanos. Y luego también tenemos que conseguir que el Estado introduzca toda esta fuerza tecnológica, que esto se hace superando capturas sindicales, capturas políticas, capturas corporativas, viendo que nos jugamos la supervivencia, pero evidentemente este Estado más tecnológicamente empoderado, lo que tenemos que vigilar es que no se convierta en un Estado, digamos, de tipo absolutista. Ojo con el COVID, con los estados de alarma y de excepción, que también está dando un poder en América Latina a los cuerpos policiales y a la parte, digamos, más represora del Estado, y eso no puede cristalizar bajo ningún concepto. Cuando tenemos que apostar por unos algoritmos y por unos sistemas de entrenamiento que no solo respondan a parámetros de ética pública muy rigurosos, sino que estén radicalmente abiertos, que sean públicos y que estén bajo el escrutinio de ciudadanos y sociedad civil organizada para que puedan vigilar este Estado y que no utilicen esta tecnología al Estado para convertirse en un gran hermano o un Estado absolutista. Gracias. Muchas gracias, Carles. Además, tengo que decir que me has ahorrado el trabajo de hacer una valoración general de todas las presentaciones. Lo hiciste vos, hiciste una muy buena síntesis de las presentaciones de los anteriores. Gracias por tu participación al final también. Como entiendo que ya estamos prácticamente sobre la hora, simplemente agradecerles mucho la participación a todos los panelistas. Recordar que este es un tema que a nosotros, desde el Instituto de Investigación y Educación Económica, nos interesa y mucho, que estamos trabajando en estas cuestiones de la mano de aportes de personas tan valiosas como Carles, Victoria, Gonzalo, etcétera. Y para quienes posteriormente vean este video, recordarles que durante la semana del Congreso estaremos conectados los 6 nuevamente para responder de manera sincrónica a todas las preguntas que tengan sobre estos temas transversales que tienen que ver, como comentamos al principio, con los algoritmos y la inteligencia artificial y el rol del Estado. Así que de mi parte agradecerles mucho la participación a todos. No tengo dudas de que la participación de cada uno de ustedes será de muchísimo interés. Y nos volveremos a ver entonces durante la semana del 13 al 16 de octubre para participar de manera sincrónica. Muchas gracias. Bien, gracias. Cuídense. Adiós.